Bueno, le voy a dar las gracias a todos los que se han conectado hasta ahora a este conversatorio, que es nuestro tercer conversatorio de este año. La Corporación Humanismo y Democracia realiza estas actividades todos los meses. En marzo hicimos un conversatorio sobre Derecho Internacional con Claudio Troncoso. En abril hicimos un conversatorio sobre medio ambiente con Pablo Adenier y hoy día, ahora en mayo estamos con Pedro Hernández sobre el tema de migraciones, muy atingente. Nosotros, además, mensualmente, después de los conversatorios, sacamos un boletín que tiene una editorial sobre el tema. Este mes, por cierto, va a ser sobre migración, un resumen de este conversatorio y una recomendación de lectura que se la vamos a pedir a Pedro, adicional a la que ya recibieron quienes se inscribieron, que fue el libro. Em, Como ya les comenté, este conversatorio va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, después lo vamos a difundir y es un material que sirve para difundir, viralizar, promover las ideas que aquí se van a plantear. Em, Quiero comentarles también que nos vamos a dar un espacio de unos 30 o 40 minutos de la exposición de Pedro y después tenemos diálogo, preguntas abiertas, em, para terminar máximo a las 8:30 de la tarde. Solamente recordarles, y quienes no los recibieron por alguna razón, aunque todos los inscritos recibieron los documentos, para este conversatorio se promovieron tres documentos: la declaración sobre progreso del Foro de Examen de la Migración Internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas, el segundo FEMI 2026, declaración del progreso, un resumen, ¿cierto, Pedro? Y el documento Movilidad Humana en Chile, que también es un documento de Naciones Unidas, y se promovió el libro de Adriana Palomera Valenzuela, que se llama Movilidad Humana, procesos migratorios en sus dinámicas históricas y recientes. Quienes no los tengan, me avisan por chat, se los hago llegar, pero también van a ir como recomendación de lectura de este conversatorio. Sin más, voy a presentar a nuestro expositor, Pedro Hernández González, que es licenciado en Ciencia Política con especialización en Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, donde además realizó estudios doctorales. Cuenta con formación de posgrado en Gobierno, Gerencia Pública y Estudios Internacionales en la Universidad de Chile y en la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente se desempeña como director de política de incidencia en la Scalabrian International Migration Network. Es secretario académica de la Red de Académicos de Procesos Consultivos Regionales e investigador docente vinculado a la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina y al Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile. Posee una amplia trayectoria en el ámbito de las políticas migratorias y la cooperación internacional, habiendo ejercido cargos de alta responsabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, entre ellos como subdirector y posterior director de Migraciones Internacionales. Desde esa función participó activamente en el diseño de las políticas migratorias, programas de vinculación con comunidades migrantes y espacios de cooperación regional e internacional en materia de movilidad humana. Asimismo, contribuyó al desarrollo de iniciativas multilaterales vinculadas con el Foro Global de Migración y Desarrollo, el Pacto Mundial de Migración y Refugiados, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, el Foro Iberoamericano sobre Migraciones, el Proceso de Quito, Cartagena, más 40, la OEA, CELAC, Alianza del Pacífico y UNASUR. En el ámbito académico y de investigación ha desarrollado una reconocida labor docente y de reflexión crítica sobre migraciones internacionales, gobernanza migratoria y derechos humanos. Ha impartido docencia en universidades e instituciones especializadas en Chile y en América Latina, incluyendo la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Academia Diplomática Andrés Bello, el Curso Interamericano de Migración Internacionales y otras instituciones de educación superior. Su trabajo destaca por articular perspectiva académica, políticas públicas y cooperación internacional, promoviendo enfoques regionales e interdisciplinarios sobre movilidad humana y desarrollo. O sea, ¿qué más puedo decir? Tremendo expositor. Así que le doy la palabra a Pedro. Pedro, ¿te vas a apoyar de una PPT? ¿Te la proyecto yo o la vas a proyectar tú? Por, fa- ¿La proyecto yo? por favor, si puede ayudarme con eso, sería ideal. Ahí estamos. Perfecto. Primero, Ya, Pedro. primero, muchas gracias. Vamos a tratar de ser muy escuetos para tener el espacio de conversación que ya iniciamos antes de iniciar este diálogo, este conversatorio. Primero, agradecer, por supuesto, a la Corporación Humanismo y Democracia esta oportunidad
de reflexionar con ustedes sobre un tema, como alguien decía en alguna ocasión, un tema que es peliagudo y contingente. Y lo que quisiéramos hacer en esta línea es presentarles algunos aspectos que hace a la relación entre la gobernanza global y regional con sus impactos que tiene en el país, y terminar hacia el final con un agregado que he hecho a propósito de la reciente encíclica del Papa León XIV, donde hace reflexión justamente sobre estas materias, reuniendo el avance que había hecho en la materia el Papa Francisco y que él retoma en esta magnífica Humanitas que acabamos de conocer. ¿Por qué hago esta referencia? Estamos en un espacio de reflexión que se inspira en el humanismo y la democracia, y me parecía que era importante incluir este aspecto. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ideas fuerza del contexto general de la movilidad humana hoy día a nivel global? Yo he puesto ahí algunas ideas que hacen al contexto en el cual vamos a desarrollar esta conversación. Primero, debemos comprender que la migración presenta actualmente tres tipos de aspectos. Flujos mixtos, cuando se habla de flujos mixtos se habla de ingresos y salidas, de personas desplazadas por razones políticas, económicas y sociales, e incluso hoy día con migración de retorno o migración inversa, como se llama técnicamente. Son procesos prolongados que duran mucho tiempo, hay etapas que duran años y años. Hay con André, en otra etapa de nuestra vida profesional, tuvimos a cargo de una iniciativa muy potente en Chile en los 90, que fue el programa El Retorno del Exilio, en los años 90 en el gobierno del presidente Elwin. Y eso nos llevó a crear una serie de iniciativas en ese minuto para abordar esa dinámica de gente que llevaba 15, 18 o 20 años en el exterior. Y son multidimensionales en el sentido que abarcan materias como hoy día vamos a tocar, no solo económicas, no solo políticas, no solo sociales, sino que hoy día hay una comprensión cada vez más creciente a la migración por razones de desastre y cambio climático. Los estados enfrentan, creemos, limitaciones estructurales para responder de manera aislada estas materias. Comentaba al comienzo de este esfuerzo binacional, Chile-Uruguay, pero la tendencia en la región hoy día, después de algunos años, ha sido más bien a una estructura de trabajo más bien aislada, y eso me preocupa. Pero también se consolida la necesidad de marco de gobernanza a multinivel. A pesar de lo que señalo, hay esfuerzos de avanzar en una agenda global, regional, con dimensiones nacionales. Vamos a la próxima, por favor. El propósito de la ponencia es, primero, sintetizar ciertos conceptos y datos claves de la gobernanza migratoria global y regional, para lo cual les he compartido un documento que acaba de ser circulado, que es el informe de progreso del Pacto Mundial de Migraciones, que evacúa el segundo foro de examen de la migración internacional desarrollado hace apenas 3 semanas en el seno de Naciones Unidas. ¿Por qué lo compartí? Porque allí hay constataciones, yo me voy a referir a algunas de ellas ahora, que demuestra cuál es la foto mundial a la luz del Pacto Mundial de Migraciones. Segundo, queremos analizar los impactos diferenciados en Chile en dos dimensiones: la inmigración y la emigración, es decir, los porcentajes de personas que habitan en el país como los que han emigrado de Chile. Y lo tercero, identificar desafíos prioritarios de una política migratoria, donde hago una propuesta prospectiva en el periodo 2026-2030. ¿Cuál es el telón de fondo en términos de números? Hoy día, según informes de la OIM, en datos recientes, el último informe, hay 300 millones de migrantes en el mundo. Ese es el número global de migrantes internacionales. Chile registra, según el último informe censal del año 2024, 1.608.700 personas hoy día en Chile, de las cuales el 41% son de nacionalidad venezolana, el 14% es de nacionalidad peruana, el 12% es de nacionalidad colombiana, el 10% de nacionalidad boliviana, el 6,5% de nacionalidad haitiana y el 4% de argentina. Si uno compara en el caso chileno los datos del 2017 y del año 92, el 2017 y 2024, ¿cuáles son estas cifras? El año 1992, al comienzo de la democracia, de vuelta a la dictadura, el año 92, durante el gobierno del presidente Elwin, se hace el censo de población del año 92 y registró ese censo 105.070 migrantes. 105.070 migrantes, año 92. Ya en el año 2017, el censo registró
746.465 migrantes. Fíjense la diferencia. Y en el año 2024, 1.000.000, para ser exacto, 608.650. Esos son los números con los que vamos a conversar hoy día. Y en el ámbito de América Latina hay una discusión sobre esta cifra que les voy a dar, pero es la cifra oficial de la OIM. Se habla de 18 millones de migrantes, yo creo que la cifra es mayor, pero quiero usar un dato oficial de OIM para esto. Creo que la cifra supera los 60 millones, pero OIM registra en América Latina 18 millones de migrantes, de los cuales 7 millones y medio son venezolanos. Vamos a la próxima, por favor. La gobernanza migratoria global, a mi juicio, tenemos que considerar estos tres elementos centrales para su análisis. Primero, comprender que la migración es un fenómeno global que requiere de cooperación internacional y regional. Esto que suena una muletilla y que se escucha regularmente en los discursos, quiero sustentarlo en que, por un principio básico, la migración, a lo menos hay que relacionar el país de origen y el país de destino. Y eso, o regiones de origen o región de destino, o áreas de origen o áreas de destino. Y eso plantea, por lo tanto, una mirada mucho más compleja, sobre todo si agregamos factores geopolíticos, geoestratégicos o de conflictos mundiales. Es necesario con la consolidación de estándares comunes basados en derechos humanos. El informe que les compartí, hay consenso en que cualquier mirada global a la cuestión migratoria debiera sustentarse en el principio de derechos humanos y la articulación necesaria entre compromisos voluntarios y políticas públicas nacionales. De hecho, el Pacto Mundial de Migraciones es un reflejo de aquello, toda vez que el pacto no es un tratado internacional, el Pacto Mundial de Migraciones, sino que es un documento de soft law, como lo comentamos aquella vez que expuso Claudio Troncoso a propósito del derecho internacional migratorio. Y la necesidad de tener políticas nacionales coherentes con estos temas. A la siguiente. Como parte de este panorama global, quiero traer a esta conversación como elemento de análisis de nuestro diálogo posterior el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, aprobado en Naciones Unidas en diciembre del año 2018. ¿Por qué? Porque a pesar de que Chile no adhirió a este pacto, sí trabajó para él. Propuso varias iniciativas que el pacto recogió, como los objetivos de datos, las materias de derechos humanos, los temas de retorno y otras materias similares, a través de un consenso en América del Sur que se llamó y se evacuó a través de la Declaración de Lima del año 2017, que recogió la opinión de la región en distintas materias, en particular el enfoque de derechos humanos, el enfoque de la cooperación internacional, la mirada con respecto a la unión migrante, la lucha contra la trata, contra el tráfico y sobre todo la cooperación regional. Este pacto tiene 23 objetivos interdependientes y se enfoca en tiene tres aspectos transversales, que es el derechos humanos, cooperación internacional y este último que yo siempre repito, que es de la evidencia de datos, que es el objetivo número uno de los grandes propósitos que planteó Chile y entre otros en la región. Vamos al siguiente. Como una forma de seguimiento de esta temática es que se implementa a partir del pacto este foro de examen de la migración internacional cuya primera versión se realizó el año 22, la segunda hace poco más de 4 semanas en el mes de mayo en Naciones Unidas y la próxima debería ser el 2030. Este foro y este proceso se inicia con una revisión nacional que es de carácter voluntario, donde los países que forman parte del pacto, Chile igual lo hizo, y voy a explicar por qué. A pesar de que no es parte del pacto, Chile se incorporó en el FEMI número 1 como parte de la red ONU sobre migraciones y participó de las deliberaciones del FEMI número 1 en Naciones Unidas en mayo del año 22. Por lo tanto, no siendo parte del pacto, al suscrito le correspondió, dentro de mis últimas funciones en la Cancillería, elaborar el informe voluntario de Chile para esta materia. Segundo, en marzo del año pasado, 2025, en Santiago, en la sede de la CEPAL, se realizó la revisión regional de América Latina para este pacto y un informe que evacuó CEPAL sobre el particular, y además hay unos otros documentos que tienen que ver con que este foro termina con la declaración de progreso, del cual les compartí a ustedes la versión en inglés primero y español después, donde voy a referirme a ello ahora. Vamos con la siguiente.
¿Cuáles son los aprendizajes? Y estoy siendo muy expuesto en solo 4 líneas de aquí que yo detecto entre el foro 2 y el foro 1 a la luz de sus contenidos. El documento de declaración de progreso declara que hay ciertas brechas y que persisten brechas entre la normativa que adoptan los países y la implementación efectiva de aquello. Es decir, hay una asimetría entre lo que se suscribe, incluso internacionalmente, con lo que efectivamente ocurre al interior de cada país. Segundo, lamentablemente la irregularidad migratoria incrementa la vulnerabilidad y es uno de los grandes llamados que hace el FEMI2 a resolver esta materia. Y como ilustración a aquello, perdone que lo ponga aquí en pantalla, pero se lo vamos a mandar posteriormente. Esta es una nota editorial de La Tercera de hace 2 días, cuyo titular dice: controversia por expulsión de migrantes. Y la bajada de línea dice: parece haber llegado el momento en que el gobierno asuma la realidad y evalúe mecanismos de regularización antes que se aferrado a una promesa de campaña imposible de cumplir. El artículo es bien completo, habla de todas las discusiones que ha habido a propósito de toda esta materia, y incluso en el texto mismo dice, resulta razonable sería que el gobierno busque mecanismos de regularización de modo que los migrantes ya asentados puedan legalizarse y las expulsiones se centren en aquellos que han cometido delitos o incurran en conductas gravísimas. Y pone el ejemplo de la regularización masiva que hizo Piñera en el 2018. Y otra que ocurrió en el momento en que se publicó la ley, el 21, y entró en vigencia el 22. O sea, en ese periodo hubo a lo menos 2 o 3 procesos de regularización, a diferencia de los anteriores, que el primero fue con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el segundo fue con Bachelet, de ahí hubo un vacío hasta el proceso que acabo de señalar. La tercera, la regulación, es la condición básica de la integración, está unido a lo que acabo de decir recién, y la cuarta es la necesidad de enfrentar narrativas xenófobas con información y evidencia. Esto es un resumen, el documento es mucho más extenso que esto, pero quise traer estos 4 temas de aprendizajes claves que identifico entre lo que fue el informe FEMI 1 con el informe FEMI 2, que ustedes conocieron, que reitero, persisten brechas entre lo que se adopta y lo que se hace, la regularidad migratoria incrementa la vulnerabilidad de las personas migrantes, la regularización es la condición básica para la integración, no habría otro. Estoy leyendo un artículo de un diario de nuestro país que no es un diario cualquiera, genera opinión y plantea una línea de acción. Como lo señalé antes de partir hoy en la mañana, el representante de la Sociedad Nacional de Agricultura en este debate sobre el proyecto de Cono Sur de la OIT entre Chile y Uruguay con el apoyo de Canadá, él señaló 2 temas como aspecto del avance de este estudio. Uno de ellos, que dice que llegó el momento de evaluar si se mantiene o no esta condición que está en la ley del no cambio de categoría migratoria en el país, que según su análisis como abogado de la Sociedad Nacional de Agricultura genera condiciones para irregularidad. Cabe mencionar, por si tienen la duda, hasta la entrada en vigencia de la ley, mientras estaba vigente el decreto ley 1094, que es un decreto que venía de la dictadura, las personas migrantes que ingresaban con visto de turismo al país vía contrato de trabajo podían cambiar la categoría migratoria estando en el país. Hoy día eso no es posible. Entonces, y la segunda variable que planteó él es que lo hace como una crítica a la norma vigente, es que si yo estando en el extranjero me quiero contratar, yo tengo que entrar como turista, conocer mi empleador, volverme a mi país de origen y ahí tramitar la residencia, lo cual hace que eso sea un nuevo factor para la irregularidad. Y la tercera, que es un tema que no tiene que ver con la irregularidad migratoria, sino que tiene que ver con un elemento que es más complejo, que es el número de extranjeros en las empresas chilenas. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo la región, la que viene, cómo la región, en este caso América del Sur, y otras regiones del mundo se han puesto de acuerdo entre los países para abordar la gestión migratoria de carácter regional, con la creación de lo que llamamos los procesos regionales o procesos consultivos regionales? ¿Qué son los procesos consultivos regionales? Son espacios de diálogo intergubernamental o multilateral donde los países de determinadas regiones discuten, analicen y se ponen de acuerdo en materias de políticas públicas de esos países. En América Latina hay 2 o 3 procesos, voy a mencionar solo 2. La Conferencia Sudamericana de Migración, a la cual me voy a referir en particular,
que reúne a todos los países de América del Sur, desde Venezuela hasta Argentina y Chile, y la Conferencia Regional de Migraciones que reúne Norteamérica, Centroamérica y algunos países del Caribe. Estos procesos consultivos regionales, en mi opinión, actúan como puente entre lo global y lo nacional a través del ejercicio que se realiza en las discusiones de temas desde trata hasta las materias que hace a la coordinación consular, y también permite ser puente entre los principios y la coordinación operativa de programas, por ejemplo, como lo voy a mencionar, en materia, por ejemplo, de integración socioeconómica. Y favorecen, a mi juicio, el aprendizaje mutuo, la coherencia y la confianza política entre los países, porque permite debatir sobre estos temas. Vamos al ejemplo que quiero traerle a colación con la siguiente, de uno de los procesos consultivos regionales que más hemos hecho seguimiento. La siguiente, por favor. Que es la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, que está cumpliendo el año pasado 25 años. Esta conferencia, que reúne a todos los países de América del Sur, se ha logrado identificarse en base a tres principios: derechos humanos a las personas migrantes, el rechazo a la criminalización y el enfoque de regularización e integración como un factor de trabajo, y la construcción sostenida de distintas materias de consenso regionales que son del caso. En esa línea, la siguiente, el año pasado, esta conferencia, la siguiente, por favor, aprobó el Plan Suramericano de Migración hacia la Integración 2035. Chile había presidido la conferencia el año 2021, propusimos en ese contexto la necesidad de actualizar el mandato de la conferencia, cosa que fue aprobado. Nos demoramos todo el periodo que entre esa fecha y el año pasado, y se aprobó este plan que tiene 4 ejes relevantes para trabajar en conjunto. La primera tiene que ver con la integración socioeconómica de las personas migrantes. La segunda tiene que ver con la protección y la coordinación consular, sobre todo por el hecho de la ausencia de ciertas redes consulares en la región y la necesidad de abordar junto con ello la atención de los niños migrantes. Tercero, como una cuestión muy importante a la luz de la crisis de América del Sur por las fronteras porosas, el tema de la gestión integral de fronteras. Y en cuarto lugar, se incorpora como un tema emergente en la agenda regional las materias de desastre, cambio climático y migración. ¿Por qué? Porque ya había habido experiencias bilaterales en materia de terremotos, tsunamis y otro tipo de inundaciones, en el caso de Brasil, el terremoto del 2000 en Chile, y otra materia, lo que pasó en la costa ecuatoriana, que generaba la necesidad de coordinar acciones, o los incendios que nos ha tocado vivir en Chile, Colombia, Argentina, que generan desplazamientos forzosos de personas producto de aquello. Recordemos que en el primer gobierno del presidente Bachelet ocurrió el desastre del Hudson, en el sur de Chile, en Aysén, y eso generó un desplazamiento más inmediato de mucha población migrante de Aysén hacia la Argentina y ahí hacia Puerto Montt y Chiloé. Eso no estaba programado. Tuvimos que improvisar toda esa agenda de cómo sacar a la gente, cómo evacuarla, cómo acompañarla en ese proceso de desplazamiento no programado. Este plan sudamericano tiene los siguientes enfoques transversales que están ahí en pantalla. No los voy a leer porque están ahí presentes. Así cierro el capítulo global y regional, y ahora vamos a la parte que tal vez sea más de interés de ustedes, que es la cosa en Chile. ¿Qué pasa con nuestro país? A la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las tensiones principales que yo identifico, porque quiero entrar a la conversación con ustedes, que hace a nuestro desafío de la gestión migratoria en el país? Hay una presión sobre el sistema institucional, sobre todo la documentación. En el informe que escuché esta mañana del estudio de campo que hizo la CEPAL y el CELADE, tanto cualitativo, detectaron un tema que va a estar en el informe que apenas esté publicado, por supuesto, Pilar, será compartido por acá, que es que la gente no todavía comprende el sentido y alcance que tiene la ley 21.325. La desconoce. Hay problemas de información sobre la materia. Eso es lo que dice el estudio. Yo tengo mi opinión, pero eso es lo que dice la gente. No sabe qué hacer. Hay mucha gente que tiene dudas. La cantidad de consultas que me han llegado estos años de la dictación de la ley son impresionantes. A propósito de estos temas que tienen que ver con los gestores de visa, las materias que hace la gente de ingreso regular. Tengo el caso de una ciudadana venezolana que cruzó el Cristo Redentor y no tuvo registro ni de salida de Argentina ni de ingreso a Chile. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pasó por ese paso sin siquiera controlarse su emigración de Argentina y su ingreso al país por un complejo integrado? Es una situación
claramente compleja que debe ser abordada. Cuando uno hace las consultas en este INCAMI, la gente desconoce incluso que ha tenido una residencia otorgada porque no tuvo acceso a la plataforma. Segundo, en el gobierno del presidente Boris se realizó este proceso de empadronamiento para proceder a un proceso de regularización, que es lo que normalmente se hace en cualquier proceso de regularización en cualquier país. Lo hizo Frei en el 97 con Belisario, lo hizo la presidenta Bachelet en su primer gobierno, lo hicieron con los programas haitianos y posteriores y en el contexto de la ley, por supuesto, estoy hablando del 2018, después en el año 21 y el año 22. Por tanto, la regularización requiere de tiempo, sí, como se dijo en el debate al final del gobierno pasado, pero ya el trabajo se había hecho, el empadronamiento, se había hecho el registro biométrico. Por tanto, la regularización tiene pasos, como ocurrió en la Argentina con el programa Patria Grande, en donde el gobierno argentino tomó la decisión de regularizar la población irregular que había en el país. ¿Qué hizo Chile en ese caso? O varios países con población importante en ese país, fue acompañar al gobierno argentino en el trabajo. Y Chile creó para eso, entre otras materias, los denominados gobiernos en terreno. Es decir, desplazó el Estado chileno con sus servicios que se necesitan para regularizarse, registro civil y otras materias, para que esos chilenos y chilenas pudieran regularizarse en el plan que planteó el gobierno argentino. El otro aspecto de tensión es la integración sociolaboral, de ahí la importancia de este proyecto binacional Chile-Uruguay con el apoyo de la OIT destinado a la integración socioeconómica de las personas. El otro aspecto que aparece como tensión es la gestión fronteriza, que duda cabe, sobre todo por la relación migración, criminalización y crimen organizado. No podemos ser ciegos que ahí hay un tema de debate que tiene que ser abordado y requiere de mirada, a mi juicio, regional y no solo nacional, y la necesidad de coherencia entre la política interna y los compromisos internacionales y regionales que el país ha suscrito. Por ejemplo, la Convención Internacional de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que Chile ratificó en el año 2005, los acuerdos de Mercosur, aunque Chile es asociado, lo ha logrado implementar, integrar en la normativa chilena, pero con aplicación parcial, o a otras materias que tienen que ver con, por ejemplo, las convenciones de la patria, que Chile suscribió con Bachelet y promulgó el presidente Piñera, o las materias que tienen que ver con acuerdos como, por ejemplo, Chile sí es parte del Pacto de Refugiados. Y Chile, como parte del Pacto de Refugiados, concurrió al segundo Foro Mundial de Refugiados, donde asumió la presidencia del proceso Cartagena más 40, que si hay preguntas las podemos tocar después, que concluyó con el Plan de Acción de Chile 2024-2034. 2024-2034. O sea, ahí hay un proceso completo que Chile va a liderar. Vamos a la siguiente, por favor. El impacto de Chile en la cohesión social, a mi juicio, tiene alguna importancia que hay que abordar, que yo creo que es uno de los más problemas que yo veo. El aumento de narrativa de desinformación, criminalización y xenofobia, no cabe duda que allí hay un tema, un discurso muy complejo. La gente adquirió con mucha vitalidad el discurso de la campaña presidencial del presidente en ejercicio a propósito de la expulsión el día de que asumiera los 300.000 irregulares. Esa cifra de los 300 y tantos mil, yo nunca he encontrado un solo dato que me lo sustente en alguna cifra seria. No sé de dónde sale esa cifra. No sé qué se sumó con qué, pero no he encontrado nada evidente en eso, una evidencia que me sostenga ese dato. La importancia de política pública basada, en mi juicio, en 4 temas hace a la importancia de avanzar una cohesión social en esta materia. Primero, tenemos que mejorar nuestros datos. De ahí que puedo comentarles que hoy día en la mañana me enteré, y eso es una buena noticia, en la mesa estadística migratoria en la cual ayudé a formar con el INE, la PDI, el Registro Civil, el Servicio Nacional de Migraciones, más el CELADE, se han comprometido a entregar un informe anual de estadísticas nacionales y regionales, lo cual nos va a permitir lo que yo he denominado la cultura de la estadística migratoria, porque si no tenemos datos, vamos a seguir repitiendo no datos, sino titulares de prensa sin tener evidencia sobre el particular. Requerimos combinar enfoque de derecho con seguridad humana, derechos humanos de las personas migrantes, pero la gente también quiere estar segura. Tenemos que avanzar en una convención de estrategia y un nuevo relato, es decir, destacar los aportes migratorios, pero no dejar de desconocer la conflictividad social que tiene la cuestión migrante en lo que es la vida cotidiana, y ampliar la mirada, lo que yo llamo una mirada prospectiva en el ámbito 26-30. La siguiente, por favor. Pero Chile también es un país de origen de la migración. Y aquí vuelvo a mi querido Andrés Rengifo, que está en sala.
Cuando el presidente Elwin toma la decisión de crear la Oficina Nacional de Retorno, en el cual Andrés tuvo mucho que ver con Esponda y otros más, y Carlos Espinosa y el suscrito, me correspondió a mí cumplir la función en la Argentina de ese tema, una de las tareas fue justamente establecer una buena vinculación consular con nuestra diáspora chilena. Y es así que posteriormente, el año 2000, mientras fue canciller la canciller Soledad Alvear y luego Ignacio Walker, se realizó el primer registro chileno en el exterior, liderado por nuestro querido amigo, recientemente fallecido, nuestro querido y hermano amigo Marcel Jung. Y eso permitió, con el apoyo del INE, tener el primer foto de los chilenos en el exterior. Se llamó registro. Pocos años después se hizo el segundo y están elaborándose el tercero. Y estos son uno de los pocos países de la región, yo diría el único, que se ha dado a la tarea de mirar su población en la diáspora. En ese registro segundo se determinó que la población chilena en el exterior, entre nacidos en Chile y sus familiares exterior, llegaba al 1.100.000 personas. Por tanto, eso requiere una potencialización de la vinculación consular, y para lo cual incluso se han implementado algunas tareas como el reciente equipo de trabajo que se organizó a causa de la crisis en Medio Oriente con todos los países de América del Sur, a iniciativa de mi escritorio en Chile, con el apoyo de Perú y Uruguay, que fue crear una coordinación consular para atender a todos los sudamericanos que estaban en el conflicto Irán-Estados Unidos en el Medio Oriente. Y ha funcionado muy bien, sobre todo para las repatriaciones. Segundo, políticas de retorno y reintegración digna. La ley de migraciones de Chile tiene un capítulo específico sobre chilenos en el exterior, que pocos conocen. Entonces, no hay posibilidad de improvisación. La ley de migraciones chilena, además de todas las normas de residencia, de formulación de política, de relaciones consulares y todas las materias propias de esa temática, creó un capítulo sobre los chilenos en el exterior. O sea, les dio trato de ley para que el Estado se ocupe de esa población. Y uno de los temas que trata la ley es el, como dice mi segunda afirmación, retorno y reintegración digna. Se alcanzó a trabajar en los gobiernos anteriores el manual de retorno que debe ser planteado. Y lo otro, que es lo que yo denomino la política exterior chilena en materia migratoria. Y eso se ha reflejado en dos grandes líneas. La primera, las comisiones consulares y migratorias bilaterales con casi todos los países donde hay inmigración en Chile e inmigración de chilenos. Materias que casi toda América del Sur está cubierta con comisiones bilaterales permanentes. Entre eso, por supuesto, las más activas son con Argentina, con Bolivia, con Perú, con Colombia. Con el único que no se logró armar fue con Venezuela, pero sí con Panamá, con República Dominicana y con Europa escasamente. Y la segunda línea son los foros regionales que ya mencioné, desde los más recientes como Mercosur y la CAN y los demás que ya he indicado. Vamos a la siguiente, por favor, para ir cerrando. Magnificat Humanitas. Este día lunes el Papa León XIV, siguiendo la línea de León XIII, y para los humanistas y cristianos esto es un casi mandato, nos dio a conocer esta encíclica que habla sobre los desafíos del desarrollo en el contexto del siglo XXI. Y él toca el tema migratorio y es reflejado estas dos líneas. Gobernanza hacia una cultura de la migración. Eso es lo que él propone, ¿no? Dice que hay una crisis actual, hay un debilitamiento del multilateralismo, una concentración del poder económico y tecnológico y desigualdades estructurales que generan migración forzada. Es un llamado que él hace desde su lectura, siguiendo la línea del Papa Francisco, por supuesto, de que no solamente están los documentos Fratelli Tutti del Papa Francisco y otros, sino que también el Laudato Si y el Laudato Deum, cuando habla del cambio climático. Segundo, dice la encíclica propone una gobernanza global ética, la regulación basada en dignidad y no solo eficiencia y una responsabilidad compartida. Y él pone tres actores: Estado, sociedad civil y empresa. Un poco el enfoque diálogo social OIT. De hecho, este 1 de junio comienza en Ginebra la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, donde uno de los temas que se va a tratar es la migración en plataforma o el empleo en plataforma, donde los migrantes tienen un rol. Y lo tercero es la cultura de la migración. El año 97, el padre obispo Tomás González, como presidente de INCAMI, junto con algunos de los que estamos en esta sala, iniciamos las jornadas migratorias. Y dentro de esa jornada migratoria, él propuso en ese minuto dos conceptos: la cultura de acogida y la cultura de la migración. Hoy día, en este documento,
el Papa plantea la cultura de la migración basada en la cultura del encuentro para enfrentar tres anomalías que me parece que son tremendamente importantes traer a colación. Estamos viviendo un mundo de incertidumbres, de impotencias y de indiferencias. Y frente a esos tres mundos, ya el Papa León, ya anteriormente el Papa Francisco, nos habían llamado a cambiar este tema, y para lo cual se plantea la necesidad de una educación intercultural y la hospitalidad para enfrentar la cultura de la hostilidad. La hospitalidad para enfrentar la cultura de la hostilidad hacia las personas migrantes. La siguiente, por favor. Esto lleva, en mi opinión, y lo puse allí como título mío, no está en el documento, este título de la lámina, la cosmovisión de la movilidad humana. Vivimos procesos en los cuales se requiere avanzar en algunas cosmovisiones novedosas. Ya el doctor Mármora, en su libro sobre migración internacional, hablaba que había tres formas de abordar la migración. El tema de los beneficios mutuos, la securitización, y él ya habla del enfoque humano de desarrollo de las migraciones. Bueno, un poco va en esa línea, ¿no? Entonces él propone una relectura antropológica de la migración. Y voy a leer lo que dice el texto. El migrante es imagen de Dios en movimiento. Volviendo al padre Tomás, en esa conferencia del año 97, él decía que el primer migrante había sido Jesucristo, ¿no? A propósito de que haya migrado el Padre hacia nosotros. Estoy siendo demasiado católico para hacer catequesis esto, pero traigo la mención al tema de lo que significa migrar. Y no es problema, dice el Papa, sino sujeto de dignidad y actor histórico. O sea, cambia el enfoque. Y la migración no es un problema, como lo dije días pasados en una reunión con Monseñor Chomalí. La migración no es un problema. El problema es qué hacemos con la migración, es cómo gestionamos la migración, es cómo generamos las políticas migratorias. Segundo, hay que establecer nuevas claves interpretativas. La migración son un síntoma de inequidad global. Hay causas que generan la migración. Y son expresión de búsqueda de vida digna, como lo ha señalado Chomalí en distintas entrevistas la última semana. Y también revela si la sociedad se rige por el miedo y la exclusión o por la fraternidad y la integración. Y vuelvo a mis tres palabras con el cual hice el nexo con esto. Incertidumbre, indiferencia e impotencia. El Papa Francisco ya había planteado hace muchos años atrás en el Foro Internacional de Migración y Paz esto de que el derecho a migrar también tiene el derecho a no migrar. Y ya lo planteaba Mármora, el doctor Mármora como director regional de la OIM hace muchos años. El primer derecho de un migrante es el derecho a no migrar. Luego el Papa Francisco, un año después, ha planteado que la migración tiene estas dos facetas, el derecho a migrar y el derecho a no migrar. Cuando hablamos del derecho a no migrar, eso quiere decir que la persona migrante tiene, el primer derecho que tiene es el desarrollo en el propio país, y la migración se transforma en una opción y no una obligación. Es el sentido que tiene la palabra derecho a no migrar. Y una nueva cosmovisión es concebir la migración como lugar teológico del encuentro. Estamos hablando de una encíclica de un Papa de la Iglesia Católica, por supuesto. Y una oportunidad de comunión y enriquecimiento, para lo cual habrá que superar paradigmas securitarios, como lo dice Mármora, y pasar al paradigma de la relación, es decir, frente a la incertidumbre, certidumbre, frente a la impotencia, capacidad, frente a la indiferencia, hacerse cargo, frente a la hostilidad, la hospitalidad. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cuáles son los desafíos prioritarios, a mi juicio, a la luz de todo esto para el periodo 26-30? Pasar de la norma a la implementación efectiva. Como se dice en la Declaración Internacional de Migraciones, pasar del verbo a la acción. Y ahí cambiar el eje de atención, no seguir discutiendo más, tal vez, de las normas, sino que ver cómo se resuelven los problemas en concreto. Metas, indicadores y rendiciones de cuentas, transparencia en la gestión, vías regulares regionales, laborales, académicas y humanitarias, es decir, tenemos que buscar mecanismos regionales de regularización. Yo sé que estoy diciendo algo que lo digo en público y me matan, pero no veo otra fórmula. Si yo quiero regularizar, a mí la experiencia del plan de Argentina, ¿no?, que implementó la República Argentina, como otros que ha hecho también Colombia, no es posible hacerlo solos. Si yo reconozco que tengo 6 colectividades migrantes en Chile, de Venezuela, yo sé que tenemos rotas las relaciones consulares y diplomáticas, pero se van a reponer en algún minuto, Perú, etcétera, los que he nombrado, yo en lugar de invitar, o también, junto con invitar a una conferencia en Chile sobre crimen organizado, yo organizaría una reunión sobre migración con esos 7 u 8 países relevantes. Yo invitaría además República Dominicana, invitaría además a la Unión Europea
invitaría además a China, a India y a Australia. Entonces, tendrías la foto completa, ¿no?, de todos los flujos migratorios relevantes que tenemos en el país, y no solo los regionales. Ampliar la vía de regularización, como ya lo señalé, y fortalecer datos comparables y financiamiento sostenible. La crisis financiera de cooperación internacional de esta manera es muy compleja, porque los recursos son escasos. El presupuesto del CERMIC se concentra todo en la oficina en Santiago, tienen pocos recursos en las regiones. Acabo de hablar antes de venir para acá, Pilar, para tener más insumos en la frontera norte con el director del CERMIC de Arica, don Darío Sánchez, y sigue trabajando solo. Él y una persona más, y a cargo de una corriente migratoria enorme, y además está apoyando el programa Frontera Norte. O sea, es muy complejo. Si no generamos capacidades regionales, se hace muy complejo. En resumen, la última. El periodo 26-30 es decisivo, a mi juicio, para transformar el consenso en resultados. Yo creo que si no lo hacemos ahora, vamos a perder una oportunidad. No me quiero comparar con Estracera en el discurso final del juicio de la Junta Militar en la Argentina, que dice, o resolvemos ahora o no tenemos futuro. No quiero llegar a ese dramatismo. Pero si no resolvemos las medidas ahora, con esto que sugiero, aprovechando la conferencia americana o los pasos regionales, y abrir un diálogo con estos países que señalé, nuestro problema va a seguir ocurriendo el mismo. Si, por ejemplo, yo no puedo documentar a un ciudadano venezolano, colombiano, ecuatoriano, ¿por qué? Porque yo no puedo darle pasaporte, eso tiene que darlo el país de origen. Si ese ciudadano ecuatoriano, peruano, para hacer un trámite en el consulado le cobran 100, 40 o los dólares que sea para estampar un documento, no se va a regularizar. Porque eso es un costo que no está dispuesto a asumir. Nosotros, nuestro pasaporte cuesta casi $100, el caso chileno, ¿no? Entonces, es muy complejo esa situación también. Y se requiere articulación de gobernanza global, para lo cual sigo pensando que, bueno, ya Chile ya no es parte del Pacto Mundial, pero lo hemos incorporado a través de la red ONU sobre migraciones. No tiene sentido discutir si nos adherimos o no, porque ya no lo hicimos, pero ese espacio global yo lo respetaría. Creo que tenemos que trabajar fuerte en una agenda regional. Yo soy de la idea, y aquí voy a tirar una propuesta, de una convención sudamericana sobre migraciones. Llegó el momento de discutirla como un acuerdo regional. Tenemos el acuerdo de residencia Mercosur, pero es residencia. Yo creo que necesitamos una convención suramericana sobre migraciones que obliga a estados particulares, gobiernos y sociedad civil. Yo sé que es complejo, no se construye en un año. El año 2014-2015, en la conferencia americana de ese año, propusimos a los países de América del Sur un índice de esta convención y fue aprobado en la Asamblea. Bueno, después hubo cambios de gobierno, no se pudo seguir, pero hicimos un avance y creo que es posible trabajar en eso. Y políticas nacionales definirá la gestión futura de la movilidad humana. Para eso creo que hay que atenerse a la ley de migraciones que establece los hitos sobre el tema. Lo último, sí, Pilar, y aquí cierro, algunas preguntas que dejo para que podamos conversarlas, si les parecen, en la que viene, por favor. Sí, ahí está. ¿Cómo acelerar la implementación del Pacto Mundial y el plan que te planteé sudamericano sin perder el consenso regional? O sea, ¿cómo jugamos con lo global y lo regional? ¿Qué vías regulares son viables a escalar regionalmente en el corto plazo y con qué salvaguarda? Es decir, ¿cuáles serían los mecanismos para que lo podamos avanzar? ¿Cómo fortalecer la coherencia entre política nacional y compromisos regionales? ¿Cómo integrar la migración, el clima y el desastre? ¿Qué mecanismos de financiamiento serán posibles de sostener? Quiero mencionar aquí a la pasada, por ejemplo, que Chile, en el Fondo Chile-México, hoy día está cooperando en materia de política migratoria con 3 países del norte de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras, con fondos propios de México y Chile, Chile y México. Alcanzamos a diseñar ese proyecto, se suspendió en la pandemia, lo retomamos y hoy día me encontré con el profesional que lleva Chile Valora y el proyecto está avanzando muy bien, ¿no? Y ahí fue una decisión de la autoridad de la Cancillería chilena con la autoridad mexicana, retomar el tema. Trajimos a Chile, a los 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador, tuvimos el ronda de trabajo acá y el proyecto está en pleno desarrollo. Ahí hay un mecanismo que permite cooperar con ese país y a la vez nos beneficiamos nosotros también. Y cómo transformar la narrativa pública y reducir sobre todo la incertidumbre, la indiferencia y la impotencia. Ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante, por lo menos yo tengo preguntas, pero quiero abrir el espacio de diálogo, de preguntas que nos damos siempre. Diego está levantando la mano, sí. Estamos con Diego y los otros me lo señalan.
primero quiero felicitar a Pedro por su excelente exposición. Es decir, nos conocemos hace mucho tiempo tratando estos temas también de migración, ¿no es cierto? Cuando eran una cosa muy lejana. Y claramente este es un tema mundial y que con la claridad que lo escuchamos acá, no lo ve toda la gente, ¿no? Entonces mi pregunta es partiendo al revés. Todo este desafío, todo esto que se ha construido en todos estos años, cuando uno ha visto un discurso tan xenofóbico y tan excluyente en la actual administración, que, digamos, desde tu mirada y desde lo que estás viendo en este preciso momento de transición, ¿qué posibilidades concretas es porque esto se trata de tomar una posta casi en una carrera de 100 metros, ¿no? Por la gravedad de los temas que aquí se plantean. Entonces, ¿qué posibilidad tú ves que esto en realidad, a pesar de ese discurso, de esa metáfora, esto se pueda tomar con la rapidez y con la urgencia que esto requiere, ¿no? Como lo está haciendo el mundo completo. Perdón, y una cuestión adicional. Aquí yo me recuerdo en mi época sindical, la gran discusión era de nosotros mismos en el sindicato, de no aceptar el aumento de trabajadores en ciertos sectores del país. Conocemos bien ese tema respecto a los trabajos temporales. Eso hoy día es una cuestión que está absolutamente, digamos, fuera de contexto hoy día, pero sigue siendo un problema que no se resuelve. ¿Te parece que escuchamos las preguntas y hago después respuesta conjunta, Milán? Ya, fantástico. Me parece. Dante. Hola, oye, yo coincido en que tu presentación súper potente, me gustó mucho, me parece un enfoque sí, sumamente interesante. Entonces te quería felicitar lo primero. Lo segundo era preguntarte por qué pusiste en la lista de las tareas pendientes el tema de cambiar el discurso, el transformar el discurso público medio xenofóbico y convertirlo en un discurso en positivo. ¿Por qué no ponerlo primero en materia de política pública? Porque si la élite del país política tiene una narrativa más constructiva y basada en evidencia, y no de eslogan solamente, es más probable que podamos tener un chorreo hacia un estado de ánimo más favorable, más positivo. Y te quería preguntar otra cosa sobre benchmark, sobre estudios comparados. ¿Con qué nos estamos comparando? Pues mencionaste un par de veces Argentina, ya me queda claro que ellos han hecho algunas cosas, pero me pregunto, ¿qué países del mundo de ingreso medio, como nosotros, o de ingreso medio alto incluso, de acuerdo a la OCDE, cuando ellos tenían nuestro ingreso per cápita y ellos llegaron a 8% de población inmigrante, qué pasó en esos países? Y si efectivamente fue posible enfrentar la xenofobia, si efectivamente fue posible la integración sociocultural o laboral o sociolaboral. Es decir, ¿qué han hecho otros que ha funcionado o que ha funcionado mejor, que pudiera servir de inspiración para un relato más constructivo y un relato que esté basado en evidencia que tú también mencionaste en un par de ocasiones? Pedro, también tengo dos preguntas. Claro, La primera tiene que ver con cuando hiciste este resumen sobre las conclusiones de los FEMI. Eh, Mencionaste que había brecha entre la normativa y lo que ocurre en la realidad. En el contexto latinoamericano, tengo la impresión, porque después pasaste a Chile o mundial. Entonces, no sé si pudiese profundizar un poco en cuáles son esas brechas en concreta que existen entre la normativa y lo que ocurre. Y la segunda pregunta es un poco lo que es en la línea de lo que dice Dante y de la última pregunta para la discusión, que son las narrativas xenofóbicas. ¿Cómo llegar a ese nuevo relato? Lo que es, yo he escuchado a Chomalí en los últimos días bastante sobre el tema. eh, lo que planteaste último de la Iglesia Católica también es un insumo, pero es muy duro lo que está pasando en relato xenofóbico. eh, Solo veo que va increciendo, no, en el contexto sobre todo de la migración venezolana. No tengo recuerdo que antes haya sido así,
tal vez con los peruanos u otros países, solo veo que crece. ¿Cómo podemos revertir el discurso xenofóbico, que también es una cosa a nivel global? Lo veo muy difícil cómo revertirlo, Pedro. Nosotros desde también una perspectiva humanista cristiana, ¿cómo podemos tomar algo en aquello? Sí, esas son las dos preguntas que tengo. Excelente. A ver, partamos por el tema del cambio de relato, como planteado tú. Esto es un tema que tendrá que irse necesariamente alimentando progresivamente. Cuando Chile asumió la presidencia del proceso de Quito el año 2023, inmediatamente después de la pandemia, le propusimos a los países del proceso de Quito, paréntesis, este proceso se inició, Dante, en el marco de la crisis venezolana del 2018, ¿ok? Chile había presidido el proceso en el año 2020, Chile presidió posteriormente la CCM el 22 y el 23 asumió la presidencia del proceso de Quito. Y hasta ese minuto, para ser bien transparente contigo, el tema del relato migratorio no era tema, no se tocaba tan drásticamente en las conversaciones, en los foros regionales por lo menos. Y a iniciativa de nuestro país, a la luz de informes del Banco Mundial, del BID y de otras agencias, se empezó a proponer a los países de este proceso la necesidad de tener un nuevo relato sobre la cuestión migratoria que se inspiraba en dos buenas prácticas. Una que viene de la academia, de algunas universidades canadienses que han denominado la integración recíproca, es decir, cómo se establece un mejor diálogo entre la comunidad que acoge y el migrante que llega, en el entendido de que ahí hay un trabajo que a veces no se hace, como ha ocurrido muchas veces en Chile, que la gente llegaba, le damos la residencia en el TEM o en el CERMI y después el municipio se hace cargo de qué pasa con ellos. Ese espacio entre la regularización de la residencia y la vida cotidiana no está hoy día acompañado de una política pública que favorezca ese diálogo, ¿no? Entonces, Canadá ahí planteó, a propósito del tema de los refugiados, que hoy día incluso cuando se lo pregunta a uno de los canadienses, hoy día dice que ellos están en revisión de aquello porque le ha traído otras consecuencias internas, que a propósito de tu pregunta también ha ocurrido que ciertas colectividades migrantes no han podido comprender debidamente, como estaba en el diseño teórico, cómo se convive diariamente con la comunidad migrante. Entonces, cuando se conversó aquella vez en el proceso de Quito, ante la creación de programas destinados a mejor acoger a las poblaciones, sobre todo venezolanas, en algunos países de la región surgió la necesidad de un nuevo relato, es decir, agencias como la OIM, que elaboraron premios de relatos de cuentos, nuevas publicaciones, algunos festivales de la canción. Por ejemplo, Macri en la Argentina, ¿qué hizo? A iniciativa de las colectividades migrantes, generó la fiesta de la migración. Es decir, donde las colectividades migrantes en la ciudad de Buenos Aires, hay una semana en la cual la Avenida de Mayo se llena de expresiones de la cultura. Obviamente tiene otra experiencia sobre ese tema. Experiencias comparadas en esa línea, por ejemplo, lo ha hecho otros países como el Museo de la Migración en algunas partes. Otro país que ha hecho una experiencia de cambio de relato es Uruguay. Uruguay definió en su estructura de gestión, por ejemplo, a propósito del tema refugiado, que incorporó otros actores a la discusión del refugio y no solo el gobierno, sino que también el poder legislativo. Y la Comisión de Refugiados, en el caso de Uruguay, la conforman representantes del poder legislativo, podríamos decir representantes del pueblo, y no solo funcionarios a cargo de administrar el refugio. Esa experiencia también va en la misma línea, porque no puedo desconocer que yo no resuelvo el problema migratorio dándole una residencia a una persona. Esa es la primera fase. Lo que viene después, su integración al colegio, al club deportivo, demás, es parte del trabajo que a veces queda abandonado o a lo más iniciativa de algunos consulados, como lo ha hecho el Perú. El Perú ha hecho experiencias importantes con sus colectividades en el extranjero. Basta ver la cantidad de restaurantes peruanos que tenemos en Chile. Esto no es una casualidad. Hay una línea de acción destinada a generar una mejor imagen de una colectividad que al principio fue dejada de lado, fue menospreciada, fue menoscabada, fue explotada y hoy día es muy altamente valorada, a pesar de que su número no ha aumentado desde su estándar que llegó a los 290.000. Otra experiencia es experiencias locales, como el municipio de Montevideo, el municipio de México y el municipio de Bogotá. Los tres tienen un hilo conductor común, que cambiaron el relato de los términos. No hablaron más de migrantes, hablaron de bogotanses o montevidenses o mexicanos, es decir, porque se dieron cuenta que la palabra migrante era peyorativa.
¿no? O sea, no es que se dieron cuenta, interpretaron que era peyorativa. Entonces, cuando tú hablas con las autoridades y vas a los centros de atención de ciudadanos que tiene la ciudad de Bogotá, que son grandes complejos tipo ventanilla única, ahí todas las personas llegan y no hay distinción si eres migrante o no, considerando que hoy día Colombia tiene 2 millones de migrantes venezolanos, 2 millones, ¿sí? Y los ha regularizado todos o una buena parte de ellos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo cuando hablamos de cambio de relato, estamos diciendo que tiene que darse más difusión, y lo hicimos en el marco también del proceso de Quito del año 2023, en la Cámara de Comercio en Santiago, organizamos una actividad paralela, donde se invitó al empresariado venezolano y de otras colectividades para que contaran su experiencia de su integración económica en el país. Es decir, y eso fue publicado en diarios financieros y otros diarios del país, pero era mucho más importante hablar de los conflictos que hay en las comunidades locales que este aporte del empresariado de la libre iniciativa. Cuando hablamos de, por tanto, relatos, hay que buscar por ahí evidencias, números, datos. Por ejemplo, la población migrante hoy día en Chile es casi el 8% de la población, cálculo 8,8, y su aporte al ingreso bruto, según datos del Banco Mundial, supera el 10%. O sea, aportan más de lo que aparentemente demandan. Porque el discurso es que dice, incluso el ministro han dicho que la migración subió los costos del cierto servicio, cuando en la práctica ellos aportan con su IVA, con sus aportes, y por eso es que es tan importante la regularización. Sobre la temática que tiene que ver con esto de la brecha que tú me planteabas, cuando el documento habla de brecha se refiere a que hay compromisos internacionales como la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, el comité hace sus reportes y en la práctica eso no ocurre. Por diferencias de gobierno, porque no hay voluntad política, si podríamos plantearlo así. Solo pensemos que en el caso nuestro, cuando no se quiso regularizar la población migrante, existía la sospecha, nadie lo dijo tan claramente, que había una posibilidad de tendencia que la población migrante de determinada nacionalidad iba a votar por determinado candidato. Entonces, eso podría ser un factor. Nadie lo dijo explícitamente, pero se comentaba que aquello podría generar allí una diferencia. El derecho, acuérdense que hubo una iniciativa de ley para restringir el voto extranjero. Eso hay una iniciativa de ley en el Congreso en la materia. Y eso está vinculado a aquello, ¿no? Eso va en la línea de que incluso hay una iniciativa de ley de limitar el jus solis hoy día, ¿no? Que nadie que nazca en Chile sea chileno. O sea, hay una línea de contradicción en esa línea con las convenciones de la patria, porque una persona que por diversa razón de su nacionalidad de origen, al no tener el acceso al jus solis, queda apátrida, como el caso de algunas nacionalidades de América Latina, que, si no me equivoco, la haitiana. Entonces, que ya tiene problemas con su país vecino, República Dominicana, por lo mismo. La apatridia, como decía Hannah Arendt, se asemeja al caso de las personas que les quitan el derecho a tener derecho. Por eso es que es tan grave ese punto. Y bueno, por ahí creo que contesto parte de las preguntas. Andrés está pidiendo. Andrés. Solo una pequeña reflexión. Bueno, Pedro siempre ha sido un gran experto en estos temas y no me extraña el manejo que tiene de estos temas, pero creo que hace falta una mirada un poco desde la emergencia de un gobierno que está completamente desalineado con todos los instrumentos que tú has planteado. Y yo creo que hay un tema que hay que ir a la realidad numérica, desde el punto de vista de mostrarle, por ejemplo, que las decisiones, los 600.000, por ejemplo, que una falsedad, hay que demostrarlo. Hay que demostrar, por ejemplo, como hoy día escuché a Mañalich, que era el ministro de Salud, decirle a Hacienda, usted se ha equivocado, ¿no? Va a gastar más plata si los migrantes no declaran sus enfermedades en los consultorios, porque un niño que llegue con una enfermedad como el sarampión a un consultorio y no va al consultorio de Arica, Pedro Gómez probablemente va a viajar a Santiago y todo se va a hacer una epidemia y el costo del país va a ser mucho más alto. ¿Sí? El control epidemiológico pasa por la base de que toda la gente reporta los establecimientos de salud. Y eso ha sido una base de Chile gigantesco. Entonces, las equivocaciones desde el punto de vista económico hay que representarse al gobierno, entonces, tener una línea de defensa
que se basen en realidades concretas que demuestran que están equivocados en lo, Sí. más allá de la pelea ideológica, sino que es una pelea concretamente de actos de razonamiento de políticas públicas. No estoy de acuerdo con eso, pero digo, este tiempo que no es que avancen las políticas públicas, sino que es un acto de defensa de lo construido. Hay tres preguntas que me quedaron, una me quedó en el tintero que había planteado Diego Pilar, que era el tema de la urgencia. Así que voy a conectarlo con lo que plantea Andrés en este minuto en su reflexión y me voy a referir a tres cuestiones. A propósito del llamado que hace Andrés de política pública migratoria, para entenderle en una idea fuerza y cómo conversa con otras políticas públicas que se tienen que generar desde la comunidad política. Y voy a responderlo desde la formalidad y desde la mirada de lo que es la relación de la cuestión migratoria con otras políticas que tiene que estar dentro de la gestión pública. La ley de migración, luego de un largo debate que tuvimos en el proyecto 1 de Piñera, 2010, que entró al Congreso el 2012, el proyecto de Bachelet, que se llevó al Congreso, que no fue aprobado, porque la gente se olvida que Bachelet también llevó un proyecto de migración al Congreso. Es decir, entre el 2010 y el 2020 y el 2022, para ponerlo como dato, hubo a lo menos 3 proyectos de ley en discusión. El Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2, ¿ya? Que fue finalmente el que se aprobó en el Congreso. Que fue Piñera fue su proyecto original del 2012, aprobado en la ley legislar al final de su gobierno. Luego vino el proyecto Bachelet, que entró casi al final de su gobierno, que no fue aprobado en la Comisión de Gobierno Interior, pero que se presentó al Congreso. Y después vino el proyecto Piñera, que se reactiva el 2018 y termina publicándose en abril del año 21. En todo ese proceso hubo un capítulo que está en la ley, que es la formulación de la política migratoria, uno, y sus ejes, y la creación del Consejo de Política Migratoria, y estableció quiénes eran miembros de ese consejo. Y la primera experiencia, Andrés, de tener una política migratoria integral fue generada en ese espacio del Consejo de Política Migratoria. De hecho, le compartí a Pilar un link para una actividad que tengo este sábado de una red que yo coordino, se llama RedLAC, donde vamos a debatir sobre esto, sobre políticas públicas regionales, donde está invitado Nicolás Torrealba, que ustedes conocen, que fue el jefe de gabinete del antiguo director y fue director del DEMNE, el gobierno del presidente Lagos. Va a estar presente la presidenta del COSOC, una de la comunidad haitiana, y yo invité a un académico brasilero que se dedica al tema de refugio, que va a conectarse desde París. ¿Por qué hago esta conexión? Porque este es un debate en desarrollo. ¿Cómo se conversan las políticas migratorias, que tienen que ver con residencia, permanencia, expulsiones, y como le quieran poner, con las otras políticas públicas que requieren de diálogo con ellos? De hecho, Diego, en este debate que va a haber de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que va a ser la próxima junio, se va a debatir sobre este tema. Y como yo estoy colaborando ahora con el SIN, con el sistema, con las Canadian International Migration Network, la propuesta que llevamos, elaborada por el suscrito a ese debate, es cómo conversan las políticas laborales con las políticas migratorias. Porque vemos que ahí hay varias asimetrías que no vamos a entrar acá. Esperemos el resultado de ese debate y tal vez sea momento en otro espacio, si lo quiere la Humanismo y Democracia, ahí se podría conversar qué pasa después de eso, porque esto va a seguir avanzando en su discusión. Entonces, ¿cómo creo que se resuelve el tema? A propósito de lo que pregunta Andrés, ¿y cómo se conversa con una política pública integral en materia migratoria? Necesariamente hay que activar lo que está en la ley, que está bien planteado, los ejes que la conforman. Hay un decreto que publicó la política migratoria, porque nadie sabe que siquiera que existió, y de hecho no hay ninguna definición, a propósito de la urgencia, que la nueva administración esté pensando siquiera qué va a hacer con eso. De hecho, no tenemos ni siquiera una opinión qué van a hacer con esa política que fue promulgada y era para el periodo Boric. Porque se supone que cada 4 años tiene que actualizarse, o cada 5. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la política? ¿En cuándo se va a formular si ya estamos en mayo? ¿Se va a anunciar el lunes? ¿Presidencia que se va a formular para cuándo? Entonces, ahí viene el tema de urgencia que dices tú, Diego. O sea, ¿cómo se logra la urgencia? Que se cumpla la norma. Se lo escribí en reserva al director de Migración, le dije, señor director, usted por ley, y si no, el señor subsecretario, perdón, al subsecretario, se lo escribí, usted por ley, señor subsecretario,
uno de sus mandatos en la ley de migración vigente es la regularización migratoria. No es opción, no es opcional, no es opcional. Usted tiene que generar políticas de regulación migratoria, las que sean, Diego, Dante, pero tiene que hacerlo. No es la política, no está en ninguna parte de la ley la expulsión. Es cierto, es una norma aplicada a casos muy específicos, pero la política migratoria está orientada a la regularidad. No estoy diciendo que sea cualquiera, por favor, está dentro del marco de la ley. Quiero decir que la urgencia, Diego, se va por el lado de aplicación de la ley, por el lado del imperativo de los compromisos internacionales y por el lado que dice muy bien Andrés, de la realidad. Si yo me demoro, yo hasta ahora no lo había dicho acá, un año en conseguir una residencia, un año. Eso es una locura, Pilar. Un año, no te puedes demorar un año. Yo estuve hasta hace poco como director de migración de la Cancillería y yo estaba a cargo de las visas. Cuando llegamos, las visas pueden demorar hasta 6 meses. Dije, no, la subsecretaria nos puso la pistola en el pecho, tienen que saber en 2 semanas. Y en algunos casos se puede sacar en menos. Porque un inversionista hindú, chino o cualquiera de esos no puede esperar 6 meses. Y hoy día se están demorando incluso permisos de residencia, porque los venezolanos necesitan permiso, hasta 3, 4, 5, lo vas a ir a Colombia, como no hay consulado. Entonces, ¿qué es lo que hace ese señor migrante venezolano para venir a Chile? ¿Qué creen que va a hacer si no le sale la visa? Va a entrar por un paso no habilitado y se transforma en un irregular, no por decisión propia, sino que porque el mecanismo del sistema no le permitió resolver su residencia. Por eso es que yo digo que la regularidad requiere de la colaboración de los demás países, pero no se puede hacer solo. Yo necesito de los países para el tema. Entonces, frente al tema de política pública, activar el Consejo, crear una mirada más integral, actualizar el decreto 181, estamos en mayo. O sea, y eso tiene que ser actualizado. Ya debiera estar trabajando el comité porque hay nuevos ejes. Tal vez estará esperando la ley miscelánea, puede ser. Pero aún así, ese decreto está vigente, no ha sido derogado. La política migratoria de extranjería está vigente. ¿Cómo se aplica a la luz de los nuevos? 2, tema de la urgencia. Lo trabajaría en marco a lo imperativo de la ley. Regularidad, compromisos internacionales, informe de la Comisión de Trabajadores Migrantes y eventualmente trabajar el tema, cruzarlo con el tema de seguridad en lo que sea pertinente, por supuesto, ¿no? Y lo tercero, ¿cómo juega este tema migratorio en el escenario contingente de hoy? Hay una ley miscelánea que tiene todos los títulos, ¿no? Que en el fondo orientado a la reactivación económica. Bueno, ¿por qué no proponer en ese debate qué rol va a tener la migración? Si yo necesito trabajadores migrantes para el ámbito de la agroindustria, y yo sé cuánto voy a necesitar, y Diego sabe lo que estoy hablando, porque los que están en esa área saben cuánta gente necesitan y en qué etapa. 2 fenómenos que se pueden citar, estimado Dante. Uno, el acuerdo bilateral migratorio con Bolivia. ¿Qué se hizo allí? Se aplicó Mercosur, porque nosotros somos signatarios del acuerdo Mercosur con Bolivia. Entonces los bolivianos ingresan a Chile con esa categoría, residencia mercosuriana, y por lo tanto pueden acceder voy a explicar por qué es importante la residencia ahí. Pero cuando hemos propuesto el tema con Perú, no ha podido avanzar. No ha podido avanzar. Por eso es que yo insisto en la necesidad de activar el espacio bilateral y regional. Discutamos de una convención sudamericana, eso es largo plazo, súper largo, pero se puede trabajar con los países que tenemos migración, no todos, y con ello establecer cómo congenian las políticas migratorias de ambos países, qué pasa con nuestros nacionales en esos países, porque el reclamo que recibimos de los chilenos en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, es que no es simétrico, sino que es asimétrico. Nosotros le damos más beneficio a los nacionales de ese país, Chile, que lo que ellos reciben en el país donde están. Eso no puede continuar. O sea, si para tener una migración en Perú es súper engorroso y nosotros se lo damos hemos hecho 4 procesos de regularización, eso tiene que ser resuelto. Entonces, yo creo que por ahí va el tema de la urgencia. Y en el tema de la revisión de la actividad económica, yo creo que es momento de plantear qué rol va a cumplir la migración planificada, ordenada, segura, y todo lo que te queramos poner digna y de trabajo decente, Diego, en esta nueva ley de reactivación económica, que va a tener algún camino, más allá de la discusión política. Si el país tiene que crecer más del 2%, ¿cómo lo va a hacer? Si tiene una población cada vez más chica en Chile, con gente mayor, van a ir mano de obra migrante. A vos de la pregunta que hacía Dante, como lo hicieron países que necesitaban, España tuvo que traer migrantes al Ecuador, y hay un convenio activo entre Chile, entre España y
y Ecuador. De hecho, ha aumentado la población argentina a España. España tomó la decisión, país mucho más desarrollado que nuestro, de regularizar 500.000 migrantes. ¿Cómo lo decidió? Lo decidió en diálogo con las comunidades migrantes y se compró el conflicto interno por dos razones: porque era preferible regularizarlos y además porque los necesita para sustentar el estado de bienestar en la escala española que ellos tienen. Por tanto, hay experiencia que se podría. ¿Yo qué haría? Si me preguntan a mí, ¿qué haría con esta población? Yo lo que voy a decir es impopular, pero yo haría un proceso acotado de regularización a todas aquellas personas que tienen en trámite en el servicio de residencia, que no se le han otorgado porque les falta un papelito, porque aquí, porque allá. Todos los empadronados, segunda revisión, y evaluar la documentación migratoria, como se hizo en otros países, que se llama amnistía migratoria. No usemos la palabra amnistía porque es compleja, pero una regularización programada, ordenada, con esa mirada. Y, como dice el artículo tercera, y aquellas personas que faltan a la ley, chilenos o extranjeros, tienen que cumplir la ley. Entonces, si yo necesito devolver los tipos al país de origen porque así lo establece, tengo que tener una agenda abierta. El cogote botella es Venezuela. Entonces, si mi cogote botella es Venezuela, tengo que hacer todos los esfuerzos a través de la cooperación internacional, las agencias y las conversaciones a través de un tercero, puede ser el Departamento de Estado, lo que ustedes quieran, pero necesitamos abrir una línea de cooperación consular ya con Venezuela. Ya, porque necesitamos documentar a la gente, no diplomática, tenemos la elección en Venezuela, pero sí consular, y eso es un acuerdo político, no requiere mayor trámite que eso. Cuando tengo la curiosidad de cuando estábamos en campañas, con quién conversabas tú respecto? Porque estoy sorprendido que en las campañas electorales toda la conversación era sobre un problema, pero no sobre solución. Y además el cruce con demografía, que es algo que estabas planteando al principio cuando estábamos, digamos, en la hora de incidentes previa, digamos, cruzado por demografía y por tendencias demográficas del país. Es decir, migración va a haber y va a haber mucha más. Y por lo tanto, si cualquier día que uno se atrasa en ordenar la casa, es peor nomás, pues, porque lo que va a quedar es más desorden nomás. O sea, si no queda de otra. Entonces me pregunto yo, ¿quién te presta oído? ¿O quién te ha prestado oído? ¿Quién te está prestando oído? No digo de una candidatura en particular, que pudiera haber sido, pero yo digo en general, la clase política, esto es un tema que debiera ser súper prioritario, digamos, desde las soluciones, más que de plantear el problema de manera vociferante y un poco histérica. Pedro, perdona, Pedro, disculpa. Yo agregaría el ejemplo que tú acabas de colocar. Yo viví ese proceso de España con los ecuatorianos. Fue fuerte, ¿no? Y hubo que involucrar a toda la sociedad civil. Los sindicatos tuvieron un debate interno incluso, duro. ¿Ah? Y se hizo, y sigue ocurriendo la situación. Sin embargo, claro, la discusión política que cruza España hoy día, precisamente, uno de los temas vuelve a ser la migración, a pesar de la necesidad que España tiene de incorporar mano de obra. Estoy diciendo respecto a lo que tú dices en relación a Chile. ¿Ah? Nosotros vamos a necesitar, por este avance demográfico o retroceso, más mano de obra. Si no estuvieran los migrantes, tendríamos problemas serios. Buen punto. En la etapa previa, en la campaña previa al 22, para poner por ahí primero, vas atrás, tuve la oportunidad, Dante, de colaborar en varios programas de los candidatos de mi militancia, que la de algunos de ustedes en la sala, o la mayoría de los en sala, en donde hubo una buena escucha, o el candidato que la coalición cedió. Me refiero a la candidatura Bachelet 1, Bachelet 2, la candidatura de don Eduardo Frei y otras que hubo posteriormente. Hubo escucha y de hecho hay capítulos completos escritos sobre la materia. También hubo escuchas en la candidatura previa a la elección Boris, en la candidatura partidaria en la cual yo apoyé, de Jana Proboste, por supuesto, en donde hubo escucha y de ahí a la que vino logramos plantear algunos temas, independientemente que con Taller tuve cercanía previa y durante, aunque no fue, y apoyamos todo lo que se pudo en el proceso que significó implementar la ley.
sea, la ley de migración. El año 21 visité el norte con una delegación de la cooperación internacional. Yo todavía no era nombrado jefe de migración de la Cancillería. Y ahí logramos reunirnos con varios actores del norte, alcaldes, gobernadores, intendentes, etcétera, etcétera, de toda la zona de Tarapacá, Arica, Parinacota y Antofagasta. Y hubo una buena escucha en esa línea, en ese periodo. Estoy hablando del periodo 21-22. En la etapa posterior, en la etapa hacia esta última fase, la elección que vino recién, el ámbito de mi influencia fue limitado por el rol funcionario que yo tenía. Por ser embajador estaba limitado en la posibilidad de poder opinar abiertamente. Entonces me concentré más bien en hacer propuestas institucionales en los foros regionales, en los ámbitos locales y en el ámbito del organismo internacional, con muy poca llegada a lo que eran las propuestas gubernamentales que, como tú bien dices, esto no fue tema serio, fue tema de campaña xenófoba, demagógica y populista que terminó en estos discursos, se van a ir los 300.000, y del otro lado, en lo que yo supe en la candidatura del otro sector, me espero a la candidata Jara, el tema se llevó más al espacio de gobierno interior y no al espacio internacional donde yo traté de influir en algo en esa línea. Bueno, voluntad política, liderazgo, eso es lo Así que es. La siempre hace palabra, la diferencia, digamos, ¿cierto? Porque exactamente. ¿cuál es el O sea, estilo de liderazgo? Eso es lo que nos toca comernos nomás, pues. Y entonces exactamente, es un exactamente. desagrado, porque cuando uno tiene un liderazgo malo, medio perverso, obviamente lo esperable es que no va a salir nada muy bueno, desgraciadamente. Exacto. Entonces, Y y como la tú lo voluntad dices, política va a ver siempre cuestionada, va a estar siempre, digamos, y todo lo que sean buenas ideas y un trabajo serio de décadas va a estar bajo sospecha, exacto. porque depende de su origen. Entonces, cuando tú partes por nombrar al presidente Elwin el año 92 con los chilenos en el extranjero y la repatriación de chilenos, basta que digas eso para que quedes catalogado como no deseable, po. Porque obviamente a partir de ahí te dejo de escuchar. Si es que yo soy, digamos, un gallo fanático y tenemos un gobierno fanático, entonces que obviamente no va a estar abierta una conversación sobre la base de datos y sobre la base de evidencia. Mira, mi experiencia, ya que entramos a ese plano, por lo menos en el ámbito, bueno, como Pilar lo señalaba, yo antes de entrar a la Cancillería soy jefe de la OIM en Chile durante el gobierno del presidente Lagos. Por lo tanto, fui contraparte de Correa Sutil, de José Miguel Insulza, de Nicolás Torrealba, y logramos hacer una dupla muy interesante y se generaron temas que ya señalé, como la ratificación de la Convención de los Trabajadores Migratorios que había firmado él en el año 90, por ejemplo. Y a pesar de todo, 2010 y 2014 y 2018, me refiero a gobierno Piñera 1 y Piñera 2, el nivel de escucha en uno y el otro fue razonable. O sea, no es menor que a pesar de todo lo que pasó el 2018, me refiero al pacto de migrantes y al pacto de refugiados, se me escuchó de ratificar el pacto de refugiados y se me escuchó a media en el de migrantes, producto de algo que ocurrió en Marrakech y no antes de salir la delegación hacia Marrakech. Es decir, la delegación que iba a Marrakech el 2018 y la que iba posterior a Ginebra para el refugiado, los dos tenían la instrucción de adherir a los pactos porque no eran tratados internacionales. Porque si Claro, suele claro, lógico. por otro camino la discusión. Y yo lamento que la decisión que se tomó de no apoyar el pacto de migrantes nos dejó afuera durante mucho tiempo, hasta el 2022, de debates que incluso participaron países que no habían aprobado el pacto, como el mismo Estados Unidos. Entonces, eso de darse el gusto de decir yo no voy a estar acá porque esto daña la soberanía nacional, es un absurdo porque tú quedas afuera de la conversación, de la posibilidad de influir. Si tú eres un país de destino, como es Chile, y ya no de origen, ¿cómo no vas a estar en la discusión de la migración en la región? Porque si no, por lo menos para influir, para decir, ¿sabe qué? Tengan presente esto, aquello, aquí, allá. Entonces es lo que hemos hecho estos años, es decir, ya, nosotros somos un país telúrico, ¿cierto? Tenemos terremoto y tsunami a partir del último año, por lo menos dos muy seguidos, el del 2010 y luego el que ocurrió en Coquimbo. ¿no?
Por lo tanto, y yo tengo víctimas migrantes en ambos, ¿ya? Con lo mismo que en el estallido social. ¿Cómo no voy a tener una conversación con los países de origen de esos nacionales a propósito del tema? Digo yo, por ejemplo, por el tema de desastre. Si yo Sí. tengo fronteras porosas, como tengo una cordillera, que es cierto que es una frontera natural, pero también es porosa, o la frontera con Perú y Bolivia por Colchane o Arica Tacna, ¿cómo no voy a tener una conversación sobre ese tema con los países del área? Si ya hay experiencias muy notables de Paraguay con sus países vecinos en materia de frontera, ¿por qué no la voy a escuchar? A propósito de iniciativas comparadas con países similares, Costa Rica. Costa Rica tiene el mismo problema que nosotros con los nicaragüenses. ¿Cómo lo he intentado resolver? No lo que lo tenga resuelta. Idearon un mecanismo de registro en frontera para los trabajadores rurales que entran a trabajar a Costa Rica, que vienen fundamentalmente de los países limítrofes. Eso es una experiencia que se podría, Diego, con las debidas adaptaciones, aplicar acá. Si mira, si cualquiera que ingrese por un paso no habilitado es un problema para ellos y para nosotros, ¿no? Y muchas veces peruanos que no necesitan tanta visa para entrar a Chile lo hacen por un paso irregular. Bolivia no necesita visa para venir al país, igual lo hacen por paso irregular, porque alguien les dice que es más fácil. No sé si me logro explicar. Entonces, por eso es que es tan importante tener esa conversación transparente, como se ha dicho acá en esta conversación, con realismo, entendiendo, como dice Diego, la urgencia, que es, si yo quiero impulsar el desarrollo, necesito trabajadores calificados, semicalificados, con potencialidades, y si no lo tengo acá, lo voy a tener que, tengo que declarar, mire, yo necesito estos perfiles. Este chico Belolio, que ha sido muy criticado porque fue el director de Piñera 2 del CERMIC, que escribió uno de los pocos libros que hay sobre migraciones junto con un ex canciller, él propuso en su enfoque que el no trabajo con la migración previa había sido una oportunidad perdida. Y él propuso, durante su gestión, que no fue acompañada, a mi juicio, debidamente por muchos otros, la posibilidad de tener visas por categorías migratorias. Diseño. Y no funcionó porque en ese minuto la Cancillería de esa época no acompañó, a mi juicio, como debía ser ese proceso, a pesar de que era un gobierno asimétrico con mucha sintonía con ellos. Entonces yo creo que ahí hay experiencias, buenas, malas prácticas de antes que se pueden mejorar, porque si yo defino que necesito personal de salud, bla, necesito personal para los packing, bla, necesito para la cosecha X, bla, necesito, el otro día escuchamos en la mañana el informe que ya les voy a compartir, en el sur no hay marinos mercantes para los barcos que se necesitan. No hay, porque los jóvenes chilenos ya no quieren trabajar en eso, porque es más fácil hacer otra cosa, no quieren, como me pasaba a mí en Punta Arenas cuando viví en Magallanes, que la gente ya no quería hacer determinadas actividades en Magallanes, tenían que traer gente de otro lugar. Esas realidades donde el mundo del trabajo nos puede levantar una buena foto, y con el debido, con el trabajo con el sector privado, más el gobierno, tú puedes decir, ya, el perfil que necesito son estos. Declaro lo que necesito. Establezco una agenda bilateral con Perú, Argentina, o de dónde esas personas yo las voy a... y establezco un mecanismo de acuerdo laboral serio con ellos, como lo que ha hecho Ecuador con España, España con Ecuador, donde las personas vienen con un contrato de origen, vienen con la seguridad social resuelta, pueden traer a sus familias, tengo claro dónde se van a instalar el tema educativo, sé cuál va a ser la carga en salud, no sé si yo sé que suena muy planificado, pero si yo lo planifico, lo llevo adelante, mi riesgo va a ser menor, creo yo. Pero si lo dejo a la buena de Dios, al mercado, a lo que venga, el desorden está asegurado. Eso es lo que yo creo. Por supuesto. Oye, Pedro, a mí me parece que esta parte del diálogo ha estado tan buena como la presentación, así que yo te agradezco un montón. Yo me quedo con lo que tú planteaste en esta última parte, que este es un debate en desarrollo, absolutamente, que hay una oportunidad de plantearlo en el contexto de la ley de reconstrucción, ley miscelánea, reforma. Y me gustó un dato que dijiste que los migrantes aportan más de lo que demandan. Yo creo que eso es una tremenda eh, atributo o que uno puede exponer respecto a lo que dijimos acá de combatir los discursos de odio, la xenofobia. Así que, bueno, estamos en el tiempo que nos hemos puesto. Yo te agradezco un montón esta presentación. Como tú sabes, de esto sacamos
un video que difundimos, pero sobre todo un boletín que lo enviamos y lo difundimos ampliamente. Así que este material va a quedar a disposición de todas las personas que lo quieran ver. También te lo vamos a entregar a ti, por supuesto, para que tú lo puedas difundir. Y pregunto si esta actividad de Red Lag, que se llama, la podemos difundir. Lo que tú me mandaste, si quieres que lo difundamos, lo Sí, podemos difundir si es una actividad por favor. abierta. Ya. Sí, les cuento 2 minutos de qué se trata este encuentro. Este es un ciclo de 3 webinars. Este es el primero, que va a ser sobre políticas públicas, justamente hallazgos y aprendizajes, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho bien y mal en la región? Por eso Torrealba va a exponer sobre la política migratoria, Michelle Ang Joseph, que es la presidenta del COSOC, sobre la problemática haitiana y sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres migrantes afrodescendientes, que es una realidad muy creciente en la región, dominicanas, colombianas, haitianas, venezolanas inclusive, y otras que también viven en nuestro país y en la región. Y luego Joao Jaroninsky nos va a hablar justamente esto que planteé, él fue uno de los diseñadores con otros del programa Acogida de Brasil, o sea, qué funcionó, por qué funcionó, y por qué yo lo traigo de modelo, porque creo que ayuda a pensar de que es posible trabajar el mundo de las Fuerzas Armadas, porque esa es la característica del programa. Ese programa, el Estado Mayor, yo estuve en la sala, es una sala como el Pentágono, ¿no? Es una sala enorme, donde están las pantallas con todos los flujos, donde está ocurriendo todo. La persona entra en el sistema, Dante, y sale con su residencia del lugar, por un juez que le otorga la residencia. Se demorará una semana, 2, pero no 6 meses, no sé si me explico. Mientras tanto, los atienden, los vacunan, los asisten. Eso es un programa integral. Cuesta mucho dinero, sí. Y la gente está dentro de recintos militares, es verdad, pero viven seguros, no hay riesgo y los niños van a la escuela. Suena como un modelito diseñado en el cielo, pero funciona, ¿ya? El segundo webinar va a ser sobre nuevos actores de la migración, donde vamos a tratar, Diego, en particular los trabajadores temporales, queremos abordar en particular ese mundo. Y el tercero, que es más filosófico, político, teológico, es sobre nuevas cosmovisiones de la migración, donde naturalmente vamos a abordar esta nueva encíclica del Papa y otros debates. ¿Por qué estos tres? Buenísimo. Porque por eso queremos combinar ver, mirar y actuar. La vieja teología del caso. Por ahí va la línea. Y eso, por Muy favor, si lo bueno. pueden difundir, ideal. Sí, me lo mandaste, así que lo vamos a difundir. Pedro, te agradezco un montón esta excelente exposición que nos hiciste y insisto también la parte del diálogo estuvo tan buena como la exposición. Así que te agradezco un montón. Vamos en los próximos días tener el boletín y el video. Lo mandamos juntos, así que lo van a recibir y también yo los invito a difundirlo. Así que un Muy bien. abrazo para todos. Voy a dejar de Gracias. grabar en este momento. Muy bien. Muchas